Lo que sucede en todos los tribunales del país está en Del Plata, la radio de la verdad. Everybody just have a good time. We just wanna make the world fall in love. Yeah. The sun goes down, the stars go down. Touch it down on the floor, do it right on the floor. We just wanna see the world fall in love. My universe will never be the same. Your heart will faster. Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a este programa que hace 114 sábados dimos en llamar Justicia y Sociedad. Hoy con una mesa variopinta, vamos a tratar temas de distinta índole, pero el tema musical que estábamos escuchando, que no es lo habitual de nuestro programa de los sábados, porque siempre escuchamos rock nacional, hoy cambiamos la lógica, pero tiene que ver porque vamos a hablar de propiedad intelectual. Así que esta canción, entre otras que vamos a pasar después, va a ser abordada en función de esto, de lo que ha sucedido y ha suscitado este tema a nivel mundial y cómo en nuestro país lo vamos a ver. Pero bueno, ya vamos a presentar rapidito a quienes nos acompañan hoy. Está con nosotros aquí ya en el piso el doctor Martín Converset, juez de primera instancia en lo contencioso administrativo, tributario y de relaciones de consumo de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y además es consejero en el Consejo de la Magistratura de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También nos acompaña en la mesa la doctora Natalia Mendoza, abogada especialista en discapacidad. Perdón, no es Natalia, es doctora Carolina Arias. Todavía Natalia no llegó, que es abogada especialista en Derecho Informático, docente universitaria, funcionaria del Ministerio Público de la Defensoría de la Nación. Y lo tenemos aquí a nuestro querido amigo y colega, como siempre acompañándonos con temas más que importantes, el doctor Carlos Cristian Sueiro, Cristian para nosotros, que es secretario letrado en la Defensoría General Adjunta de la Nación, especialista y doctor en Derecho Penal. Y sí, después lo vamos a esperar, porque van a llegar un poquito más tarde, a la doctora Natalia Mendoza, que es abogada especialista en discapacidad, titular de la coordinación del área jurisdiccional del Observatorio de la Discapacidad de Cava. Asimismo, el licenciado Rivero, licenciado en Psicología, especialista en discapacidad, coordinador del equipo interdisciplinario del Observatorio de Discapacidad del Consejo de la Magistratura de Cava. Así que con todos ellos vamos a compartir esta mañana de sábado, charlando y trabajando sobre temas que la verdad son más que importantes e interesantes, de cómo funciona, por ejemplo, este nuevo ámbito de la justicia de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y especialmente también cómo se han organizado en el Consejo de la Magistratura con el Observatorio de Personas con Discapacidad y especialmente con estos temas que estamos ahí, todavía está sonando de fondo, de qué es la propiedad intelectual, qué es la propiedad intelectual en el ámbito de la música particularmente, y bueno, cómo estamos en nuestro país con estos temas. Así que muy bienvenido Martín. Claudio, muchas gracias por invitarme. La verdad que teníamos pendiente esto de que pueda venir y se dieron los tiempos y el día para poder venir a la radio, que con mucho gusto y grato estar acá. Bueno, bienvenido, porque nos hemos siempre vinculado en otros momentos, mucho más distendidos, y siempre Exacto. Quedó pendiente la posibilidad de encontrarnos aquí, en la radio, en Radio del Plata, que la verdad es tan lindo poder trabajar y charlar estos temas en un lugar que no es común, ¿no? Que jueces, que personas del ámbito de la defensa pública, fiscales que han pasado, ya puedan charlar de lo que hacen, cómo lo hacen, por qué lo hacen de la manera que en cada territorio, ¿no?, se realiza, y poder llevar así mejor información a quienes nos escuchan. Y Carolina Arias, bienvenida, un gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por haberme invitado a este sábado
para poder compartir mis conocimientos y poder hablar de el uso de la imagen, de la creación a través de inteligencia artificial y más precisamente a raíz de lo que pasó en el programa de Susana Jiménez, en donde vimos una imagen de ella entrevistándose con la famosa Mari de hace mucho tiempo atrás. Así que vamos a estar hablando un poco de los conflictos que se generan y los nuevos desafíos que generan para el derecho. Así que, La Mari, que era ese personaje famoso, para los que son más jóvenes, que hizo ella en esa película, Susana Jiménez, y bueno, y hoy se entrevistaba a sí misma. exactamente, así que hoy se pudo a través de la inteligencia artificial recrear su imagen y obviamente estuvo Susana Jiménez actual entrevistándose con la Mari de hace muchísimo tiempo atrás. Esto generó la IA, así que hablaremos un poco de esto. Tanto que tenemos que hablar de esos temas, ¿no? Tanto con el uso de la imagen, de los datos personales, bueno, todos los programas siempre algo tocamos, pero cuanto más se profundiza sobre eso es cuando está Cristian Sueiro con nosotros. ¿Qué tal? Gracias, Claudio. ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿Vos? bien, muy bien, por suerte. Sí, hace unos sábados que no te sí. teníamos, pero bueno, sos parte de este equipo y la verdad que un orgullo Bueno, mil gracias. que puedas como estar con siempre. nosotros. Gracias por la Hoy invitación. inteligencia artificial, particularmente en esto, ¿no? En el uso de la imagen. Y puntualmente la propiedad intelectual. Ajá. Imagen y voz, porque ya ocurre la captura de registro de voz de la persona. Y el tema que estábamos escuchando, entre otros, disparó una discusión en torno a la propiedad intelectual en Estados Unidos y en Europa. Son los temas denominados mashup, en donde no hay puntualmente un cantante, sino que un DJ lo que hace es tomar una fracción del tema y de la letra, y lo que hace es componer una nueva melodía con las fracciones de voz de distintos cantantes. Adele, puede ser Britney Spears. Justin Este era Party on the Floor. Exacto. ¿Y hay autorizaciones dadas por los Bueno, artistas? acá empieza el problema. Ahí empieza, ¿no? En la década cuestión. pasada, a partir del año 2010, empezó toda una discusión con este tipo de temas, en donde la gran pregunta era si esto era propiedad intelectual de cada uno de los autores, de cada uno de los cantantes e intérpretes, o si en realidad el DJ, puntualmente, que podían ser distintos compositores, realmente tenían propiedad intelectual sobre esta combinación nueva. Esto llegó a la Corte de los Estados Unidos, generó una discusión en el ámbito académico y en el ámbito legal. En el ámbito académico salió a escribir quien era por aquel momento el decano de la Universidad de Harvard, Howard Gardner, y publicó un libro denominado La generación de las apps y la creatividad. Está publicado en castellano por Paidós en el año 2014. Y se empezó a hablar de la creatividad con C mayúscula y con C minúscula. Con C mayúscula es aquel, por así decirlo, que de cero escribe una letra y compone una melodía. Pero la creatividad con C minúscula sería lo que nos pasa acá en el derecho cuando alguien escribe un libro. Para escribir un libro uno necesita instruirse, formarse y citar otros autores. Uno se apoya científicamente en otros. Lo que ocurrió con este tipo de canciones y melodías es que la Corte Suprema dijo que existía una creatividad con C minúscula. Porque el compositor, en este caso un DJ, podía ser un DJ de origen alemán, estadounidense, australiano, lo que hacía era fraccionar la voz humana del cantante, tomar tal vez una palabra o dos, tomar una parte de la melodía y componer una melodía nueva y una letra nueva. O sea, compilaba todas esas partecitas. Compilaba todos y salía una letra nueva con una melodía nueva. El tema que escuchamos, intencionalmente, en el nombre que le pusieron, puntualmente sería Fiesta en la Pista o en el Piso, era porque en ese año, justamente, Anthem Party Rock, que era de LMFAO, Claro. había llegado al puesto número 1, y también había llegado al puesto número 1, puntualmente, lo que era In the Floor, que lo cantaba por aquel momento, me sale María Carey, pero no es María Carey, perdón. Y en la combinación se puso a todos los primeros número unos, a Adele, a LMFAO, a Britney Spears, todos los que habían llegado al puesto número 1 en el 2011 formaron parte de esa melodía con una letra nueva. Entonces empezó toda una discusión en torno a que uno podría tomarlo en Argentina como diciendo cuando uno recordaba el programa de Nicolás Repeto y Claro, eso te iba a comentar eso, la discusión entre Papo y el DJ de Papo aquella y época. DJ ¿no? Deró, que le dijo, pibe,
Vos no hacés música. Yo toco una guitarra, vos pasás discos. Bueno, la discusión hoy es... Que en esa época se pasaban discos todavía. Se pasaban Ahora discos. ni Y siquiera ya hay discos. así todo discutía si era creativo o no. Exacto. Llevándolo al fallo de la corte. Ya empezaba la discusión. Y esa discusión en la década pasada fue muy fuerte porque se lograba editar las pistas y puntualmente sacar el fragmento o la parte del tema que más sensación causaba. Y eso puntualmente en Alemania también repercutió. Un DJ se puso adrede Mashup Germany para que lo identificaran con ese tipo de música. Entonces, bueno, empieza la discusión también en torno de la música y que después seguramente se lo vas a preguntar a Carolina en torno de las imágenes, porque estos temas generaban videos y los videos era tomar la fracción del tema y de las caras de los autores, y para que no los demandaran por propiedad intelectual invertían la imagen. Si la imagen estaba tomada Claro. del ángulo derecho, se invertía al ángulo izquierdo. La Corte Suprema con ese tema del tema de imágenes no se expidió solo sobre el audio, o sea, la letra y la melodía, y al llegar a la conclusión que era una nueva letra y una nueva melodía, llegó a la conclusión de que se trataba de creatividad con C minúscula, y esa creatividad se le reconocía y puntualmente pasaba a ser titular de los derechos de propiedad intelectual de ese nuevo tema. La verdad que bastante discutido, ¿no? Bastante el resultado discutido, de ese pero fallo, bueno. pero bueno, por lo menos tomaron una posición frente a estas Tomaron nuevas una posición. tecnologías. Bueno, tenemos que ir ya entrando en la primera pausa del programa, y sí, nos quedó pendiente y Marta nos va a poner a punto de quienes integramos todo el staff de este programa y también los libros que tenemos para hoy, libros y cursos como siempre que sorteamos. Así que después de la pausa Marta ya nos pone al tanto de todo esto. Ya volvemos. La mañana de Radio del Plata. Todo lo que necesitas para comenzar un buen día. Del Plata, la radio de la verdad. En las mañanas del microcentro porteño, Café Casa Hotel te espera con opciones de desayuno, brunch y café de especialidad. No te pierdas Café Casa Hotel, Reconquista 542. Defisa, Soluciones Logísticas. Depósito fiscal de importación y exportación. Cargas aéreas, marítimas y terrestres. Asesoramiento y servicio logístico para el comercio internacional. Nuestros depósitos se encuentran en Puerto Madero. Nos pueden contactar vía mail a comercial@defisa.com.ar. Defisa, Soluciones Logísticas. Llegan las fiestas y hasta el domingo en Coto. Exclusivo para compras en nuestras sucursales de manera presencial. Tenés 20% de descuento abonando con Mercado Pago, sin tope de reintegro. 15% de descuento en un pago con tarjetas de crédito, sin tope de reintegro. Y 20% de descuento con tarjetas de débito Banco Ciudad, sin tope de reintegro. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten coto.com.ar/legales. Ahora Malvinas es más digital, porque pusimos en funcionamiento una nueva herramienta digital para abonar tus tasas municipales. Es más fácil, más rápido y podés hacerlo desde donde quieras. Malvinas más digital. Ingresá a www.malvinasargentinas.gov.ar y aboná con el método de pago que te resulte más fácil. Malvinas más digital, del municipio de Malvinas Argentinas. En Radio del Plata están todas las voces y todas las opiniones. Porque Tomás Méndez no piensa igual que Chiche Helblum. Daniel Moyo y Lito Costafebre, lo único que tienen en común es el fútbol. Luis Ventura es diferente y opina distinto a Daniel Malnati. Nora Brioso no tiene puntos en común con Marcelo Neira. Y vos, tal vez no coincidas con alguno de ellos, pero todos coincidimos en el mismo lugar. En Del Plata, la radio de la verdad. Ir al súper no se lo quiere perder nadie. Productos inspirados en tus personajes favoritos de Disney, Pixar y Marvel te están esperando. Ahora, los fideos con tuco son más divertidos. Marolio le da sabor a tu vida. El fútbol grande está en Del Plata. Finaliza el torneo de la Liga Profesional. Hoy juegan Boca y River.
El Ceneice recibe a Independiente. Viví el partido desde las 18 con Daniel Moyo y Boca de Selección. Después, a las 21, River visita a Racing. Seguí todas las instancias en River Monumental con Lito Costa Febre. Del Plata, la radio de la verdad. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Te brindamos la posibilidad de pagar el servicio de mantenimiento de tu auto hasta en 6 cuotas sin interés. Podés solicitar un turno a través de nuestra página web www.chevroletroycan.com.ar o al 11 28 69 60 12. Además, haciendo tu service tenés 3 cuotas sin interés en accesorios originales Chevrolet. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Toda la información, la opinión, el entretenimiento y la música. AM 1030. Del Plata, la radio de la verdad. Bueno, muy bien, gracias Marta. Ya están todos anoticiados de cuáles son el libro y el curso que sorteamos, así que esperamos que empiecen a comunicarse con nosotros. Y tema planteado que quedó bastante picante aquí con Cristian, porque esto de la propiedad intelectual en un formato tan novedoso como es la inteligencia artificial y todo lo que se puede crear con ella, la verdad que es muy importante que podamos transmitir algo de información certera. Primero, a ver, ¿qué es la propiedad intelectual, no? ¿De qué se trata? Propiedad intelectual, Carolina, que vos estás al frente un poco de la temática. Sí, esto es lo que vos le podés dar un valor, ¿sí? Lo que hablaba recién Cristian, el tema de la creación a través de inteligencia artificial de nuevos audios o de nuevos grupos musicales, tienen que ver con la intervención o la creatividad del ser humano. Y lo que hablaba Cristian es que en ese caso es generado a través de inteligencia artificial. Entonces ahí se debate, y seguramente lo habrá mencionado Cristian, el tema de si ahí hay creatividad humana o no. Digo, si lo creó la inteligencia artificial. Pero bueno, si se tocan distintos fragmentos, supongo que la Corte de Estados Unidos habrá tomado como base que hay una serie de intervención del ser humano, más allá de que la creación final haya sido con inteligencia artificial. Y aprovecho también y quiero comentar un poco, ya que al inicio del programa empecé hablando un poco del derecho de imagen y de estos avatar que se generan con inteligencia artificial. Y les menciono que seguramente ustedes se acuerdan de esa típica foto que se veía el Papa con esa campera inflable, gigante, sí. O que veíamos en la televisión, exacto, a Messi hablando en inglés, cuando Messi no habla en inglés. O también vimos, no sé si alguno de ustedes lo vio en Black Mirror, la serie Joey Soulful o Joey Horrible, los televidentes seguramente lo vieron, esa imagen de esa actriz que después empiezan a utilizar su avatar y la degradan. Digo, el tema de los términos y condiciones, que muchos de nosotros, a mí que me encanta el tema que tiene que ver con plataformas, con comercio electrónico, términos y condiciones, ley de defensa del consumidor, nos pasa que nunca leemos los términos y condiciones. Y aprovecho esa serie para hablar un poco del tema, en donde esta persona, esta actriz, cedió los derechos de términos y condiciones a una plataforma de streaming que después utilizó su imagen para hacer cualquier cosa. Digo, y acá me pongo a analizar, por ejemplo, OpenAI, que es el dueño de ChatGPT. ¿Y alguno de ustedes en algún momento se puso a mirar qué es lo que nosotros aceptamos cuando empezamos a utilizar ChatGPT, por ejemplo, ese uso de inteligencia artificial generativa? ¿Qué estamos dando, no? ¿Qué estamos dando? Digo, la realidad es que si analizamos, a mí me tocó analizar los términos y condiciones, hay un montón de cláusulas que son abusivas para la ley de defensa del consumidor. Y todo lo que se genera a raíz de la utilización de ChatGPT, esas nuevas creaciones, le otorgan la responsabilidad al consumidor. Y a mí me parece hasta ciertamente abusivo que el consumidor tenga que hacerse responsable de lo que esa plataforma de IA genere. Más allá de que obviamente uno está cediendo, firmó lo que sea, digo, hay una ley de orden público en Argentina que hay que respetar. Y digo, también no sabemos qué es lo que se hace con los datos que nosotros cargamos en esa plataforma. Y la misma aplicación te dice que vos estás cediéndolos y ellos pueden hacer lo que quieran con tus datos, ¿sí? No solo con los que vos ponés para poder utilizar la plataforma, sino con el contenido que vos, los prompts que estás subiendo. Los prompts es la información que vos le pedís a la IA generativa para que te emita, por ejemplo, un dictamen, para que te emita lo que vos quieras hacer. Y eso también es contenido que la aplicación utiliza y no sabemos esos datos a dónde van. Entonces, hay un montón de desafíos que nosotros como tenemos. Los datos biométricos, ¿no? Que los datos biométricos en boga están, sobre todo en nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, que por el intercambio de un pago determinado que es tentador, acceden
a que puedan tomarse los datos biométricos y lo hacen en cualquier lugar, ¿no? En ámbitos públicos por lo general. Exactamente. Y no se sabe para qué, o sí algunos por ahí sabemos para qué quieren utilizarlos, ¿no? Y esta guerra que se está dando en el ámbito internacional de la acumulación de datos entre países, China, Estados Unidos, a ver quién puede manejar este volumen el día de mañana, que tiene un sentido, ¿no? No es algo que no tenga ninguna causalidad. Pero bueno, todo esto nos lleva también a que cualquier situación de conflicto en estos ámbitos, como en tantos otros, terminen en la justicia. Y entonces llegan a los jueces. Y acá está Martín Converset con nosotros, que justamente, y hablando de lo que Carolina decía recién, juez de Cava, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con competencia, que son juzgados nuevos, Exactamente. en Derecho del Consumidor y los Usuarios, entre otros, ¿no? Exactamente. A ver, para ponernos a tono y entender, para aquellos que nos están escuchando este sábado, la justicia de consumo es una justicia nueva que nació hace aproximadamente 3 años, que los jueces contenciosos administrativos asumimos la competencia provisoria hasta que se llevase a cargo los concursos con jueces nombrados por medio del procedimiento constitucional. Y ellos entienden, en la gran mayoría, bueno, en la gran mayoría no, entienden, son 3 jueces, hoy hay 3 juzgados en los temas relacionados con consumo. Respecto a cuestiones de inteligencia artificial, concretamente, controversias no hay que tenga presente, pero sí empezó a suceder en cuanto a más que nada en la pandemia, porque esto cruzó la pandemia, el momento en que hubo más phishing o estafas cibernéticas con relaciones de las cuentas bancarias, datos personales, de diferentes metodologías. Fíjense, y esto es lo llamativo, es que ni siquiera todavía estaba vigente o por lo menos arrancaba esta nueva vida de la inteligencia artificial. Porque como yo siempre digo, la inteligencia artificial está, la tenemos y va a seguir estando. Y hay 2 opciones, o no seguimos con ella y salimos y quedamos fuera del sistema, o nos acomodamos lo que está, y un poco como decían hoy acá, viendo concretamente cuáles son las responsabilidades y los términos de todo esto. En el juzgado que soy titular del juez contencioso, como juzgado contencioso, estamos aplicando inteligencia artificial. Pero no con cualquier inteligencia artificial. Es verdad que si agarramos una app de inteligencia artificial, un ChatGPT que es generativa de inteligencia artificial, no sabemos dónde van esos datos. Y esto dentro del Consejo de la Magistratura hemos charlado. Yo he elevado una nota para aplicar la inteligencia artificial dentro del sistema, que es un sistema muy, muy bueno el que tenemos. Se puede mejorar claramente, pero dentro de este sistema aplicar la inteligencia artificial. Miren, hace muy poco yo publiqué un libro que dirigí, donde se hablaba justamente del derecho y las nuevas tecnologías. Esto fue presentado el otro día en un congreso de la Procuración de la Ciudad, en la legislatura porteña, y ahí se habló muchos temas sobre esta temática. Pero yo lo que les quiero marcar, que me parece muy, muy importante para usarlo, y es verdad que hay que ser responsable con el tema de los avatar, como comentaba, no es menor. Ahora vamos a explicar un poquito para nuestros oyentes qué es la creación de un avatar y hasta dónde llega esta despersonalización, ¿no?, de la persona física, como nosotros la conocemos, al avatar, porque ha habido planteos judiciales con relación. Bueno, pero ahí contaba lo de Susana Jiménez. Esto que hizo Susana es un avatar concreto, es un avatar que genera algo, y bueno, y así hay un montón de casos que imagino que los tendrás más que presentes, de personas o adolescentes que utilizan los avatars de compañeras, y hay varios casos. Pero lo primordial, y ahí continuamos, a mí me parece que el uso de la inteligencia artificial es algo que vino para quedarse, pero es primordial como regla de oro, siempre controlar, por lo menos en el mundo jurídico que nosotros trabajamos, que es algo bastante más sencillo, no hacemos no hacemos canciones, no creamos canciones como explicaba hace un ratito, no hacemos avatar muy rara vez, pero sí a lo mejor trabajamos con documentos, es el control de la persona humana, es clave, porque como bien sabemos, los que alguna vez interactuamos con algún chat GPT, le decimos que nos traiga alguna jurisprudencia para un caso que tengamos en el estudio jurídico, en el tribunal, hasta para ver cómo funciona, y vemos que trae jurisprudencia. Sí. Pero la jurisprudencia no es real. Sí. Y le decimos, te has confundido. Claro. Sí, discúlpame, me confundí. Digamos, y esto creo que algún caso... en Estados Unidos. En Estados Unidos, que un juez hizo una sentencia con jurisprudencia... no adecuada. Y en Brasil, otro caso. claro. Y en Brasil que
le dio una jurisprudencia falsa del Superior Tribunal de Brasil, que nunca lo había dictaminado. Exactamente, y eso es clave, digamos, te puede ayudar un montón, te descomplejiza un montón de casos para tratar los temas más complejos después. Ahí me quedo con dos cuestiones que planteaste, ¿no? Una es la utilización que hacen las personas, los particulares, de inteligencia artificial en sus diversas formas, ¿no? Porque es muy amplio el espectro en que se puede utilizar y cómo llegan esos conflictos después a la justicia, cómo la justicia los puede abordar, ¿no? Si están adecuadas las herramientas y todos los procesos necesarios para poder abordar de manera adecuada a esos conflictos nuevos. Y por otro lado, el uso del Estado, del ámbito público, en el caso nuestro, uno de los 3 poderes del Estado, el Poder Judicial, de inteligencia artificial para las propias decisiones. Creo que son 2 de los temas, ¿no?, que radican en nuestro quehacer cotidiano. Bueno, que sí. Ahí agrego, no hay una legislación adecuada, no estamos todavía capacitados adecuadamente y la impronta nos lleva por delante, o sea, la velocidad con que esto se va dando en la sociedad nos lleva por delante. Por eso creo que son temas para trabajarlos, tratarlos, charlarlos, como lo estamos haciendo ahora, y prepararnos ya directamente para tomar posición frente a esto, rápidamente. Sí, mira, lo que nosotros vemos, que lo hemos trabajado bueno, en un trabajo que hemos publicado, que es este libro, en el Congreso, y lo charlamos asiduamente en varias reuniones. Desde mi humilde punto de vista, sirve la inteligencia artificial, pero no para tomar la decisión del tribunal, sí para traer elementos. Por ejemplo, nos sucede que tenemos expedientes, al que tienen presente cómo es un expediente, en soporte de papel, visualícenselo, 4 cuerpos donde se presentaron 10 abogados, le podemos decir al ChatGPT, si está digitalizado el expediente, tráeme todos los abogados que participaron. Dime en qué fojas participó o número de actuación. Esos trabajos que sí nos sirven, no le pedimos, por lo menos de lo que yo tengo entendimiento, ningún juez le pide que le haga una sentencia, ¿sí? Ahí, Martín, te pregunto la confiabilidad de esto. Es decir, ¿hay un sistema que sea fiable para que esos datos que te van ingresando sean fidedignos? Bueno. ¿Por qué? Porque también con ese criterio la inteligencia artificial, yo le pido una jurisprudencia y me la puede cambiar. ¿Cómo controlo eso? Estamos en una prueba piloto justamente ahora dentro del sistema oficial del Poder Judicial, ¿sí? Teniendo en cuenta eso, trabajamos con un ChatGPT adaptado con un montón de seguridad, ¿sí? Con seguridad constante y plena para que no suceda esto que mencionás, porque ese miedo existe. Por Claro, eso no hay que usar cualquier app. Para explicarlo, ¿no? Pasar un poquito en limpio a nuestros oyentes que no son parte de la estructura. Por ejemplo, cuando pedíamos antecedentes jurisprudenciales, uno iba al papel, estaba de alguna manera rubricado, había una cierta confianza en el documento que uno iba a tener en cuenta para una decisión futura. Hoy, bajo esta lógica, la trazabilidad de ese documento, puede quedar muy en dudas en función de cómo nosotros estamos adoptando herramientas que no fueron creadas para el ámbito del Estado, ni tampoco creadas por el Estado, y adaptándolas de la mejor forma que podemos y cómo podemos nosotros demostrarle y garantizar a nuestros ciudadanos de que eso es verídico, es fiable, que puede tener una razón de ser en la base de una decisión. Sí. Creo que ese es uno de los puntos quizá a trabajar. Sí, eso lo hemos trabajado, no trabajamos sobre jurisprudencia el ChatGPT, es un ChatGPT mucho más limitado el que digo, es un chat... Sí, yo puse ejemplo, la jurisprudencia. Pero por eso insisto mucho, el chat con el que trabajamos en inteligencia artificial es un chat en donde uno le hace la consulta, el pronteo, como muy bien explicaba, para que traiga, por ejemplo, se utiliza mucho esto, los abogados que participan, y así todo está en prueba piloto y no levanta a veces todos los letrados que participaron y hay que controlar. Por eso es muy importante... Como yo siempre digo, el control humano de la persona es clave. Fundamentalmente en esto la carga de datos. O sea, quien hace el primer movimiento en el sistema, que es cargar datos, ¿no? Sí, no, lo que pasa es que va más allá el sistema. Ese es su tema, está muy bien lo que decís, Claudio. Está la carga de datos en el sistema, pero a veces uno le introduce el expediente digitalizado, que eso es lo importante, y a partir de ahí levanta los datos. De lo que surge del expediente es digitalizado. Y eso te genera, en vez de estar controlando 600 hojas, lo levanta y uno después va controlando y chequeando realmente. Eso te aminora. Por eso insisto, es muy importante ese chequeo de la persona porque puede haber errores. Y estamos en una prueba piloto. Pero yo creo que tenemos que tener, lo dijiste muy bien, la responsabilidad
ir adaptándonos y estar capacitándonos de manera constante, porque esto Exacto. avanza de una manera. Hoy lo que contabas de lo de Susana Jiménez con el avatar son... Sí, puso de manifiesto algo que quizás alguno lo conocía, no se sabía, pero ahí quedó bien en evidencia lo que Es se puede tremendo. llegar a hacer. Sí. Y va En mucho. vivo y en directo, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros hablábamos de hologramas allá, lejos Sí, del tiempo. Claro. Pero hoy ya es una propuesta que está totalmente validada por todos, porque todos lo queremos, todos lo vamos a consumir, hablando de consumo, y la cuestión es a qué nos sometemos, porque una cosa es consumir conscientemente y otra cosa es consumir sin la información Exacto. y sin el deseo quizás de haberlo hecho. Pero acá viene un poco todo este planteo que estamos haciendo y Cristian siempre nos trae posiciones bastante extremas como para ponernos y darnos cuenta de cuál es el camino a seguir, ¿no? Sí, yo escuchaba justamente lo que mencionaba el doctor Martín Comperset y está muy bien, lo planteó de manera muy accesible y lo que te comentaba con el sistema que ellos están instrumentando es que tiene un sistema de procesamiento de lenguaje natural, de que no es que hay alguien cargando los datos, sino que ya le cargaste todo el expediente y tenés que confiar en que el sistema con su algoritmo pueda extraerlo correctamente. Y eso es lo que se va chequeando en seguridad informática. Como un dato relevante, existe a partir de este año, existe en su creación, por una resolución de lo que era el Ministerio, de lo que antes era el Ministerio de Infraestructura, puntualmente la creación de una comisión de control de inteligencia artificial pública, que tiene por objeto Claro. empezar a hacer estos seguimientos de dispositivos que tengan o estén asistidos por inteligencia artificial y poder garantizar justamente esto, que yo puedo utilizar el algoritmo de un sistema privado, pero la carga e información de datos son datos que son confidenciales, sensibles, que forman parte del secreto y que tienen que estar almacenados en servidores nacionales. Y además de esto, lo que significa algo que se empezó a mencionar y lo charlamos fuera de aire, que es que la toma de decisiones es humana. Exacto. No es. La inteligencia artificial claramente opera como herramienta. Y como herramienta está claro que el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma lo tiene muy en claro y lo que busca justamente es que esa herramienta sea lo más fiel posible en los datos que brinda y que esos datos no sean lo que se denominan datos sucios o oscuros, en donde me está brindando información que en una foja no está, o me está diciendo que está en determinado expediente y no está en ese expediente, está anexado a otro. Y esto tiene que ver con lo que son puntualmente bases de datos no estructuradas. Yo digo este nombre porque quien tal vez siga esta charla dentro del público en general, sean algunos ingenieros y sepan que las bases de datos estructuradas son como las que vos decís, donde uno va cargando los datos y se van posicionando, nombre, apellido, DNI, teléfono, y otros son bases de datos no estructuradas, son expedientes no estructurados, pero están todos los datos de esa persona Exacto. que uno busca. Entonces, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la pionera, de hecho tuvo un programa y tiene un programa en ejercicio dentro de la Fiscalía que es Prometea, y el problema que estamos teniendo era, como lo decía él, Carolina, va muy rápido, y en esto que va muy rápido, las decisiones en torno a inteligencia artificial todavía jurisprudencialmente no se tomaron. El tema que escuchamos no fue compuesto por inteligencia artificial, había un DJ y lo fraccionó. Ahora el problema es, ¿qué pasa cuando es un sistema de inteligencia artificial el que diseña todo el tema? Claro, que pueda pensarlo por sí mismo. Que pueda pensarlo por sí mismo y ya hay posiciones. En los Estados Unidos dijo que no le va a otorgar nunca propiedad intelectual a un sistema de inteligencia artificial porque primero no es un sujeto de derecho. Bueno, ahí viene un poquito lo que proponíamos al inicio, ¿no? Persona física, nosotros. Persona jurídica, ideales, ¿no? Que son las que pensaron los hombres, una sociedad anónima, una fundación, una asociación. ¿Y habrá una persona digital? Esa es el gran interrogante de futuro, que no es tan futuro, porque si hoy a un avatar, y ha habido casos judiciales, le vamos a dar personería o se lo va a tratar como sujeto de derecho, bueno, ya estamos brindando algún tipo de formato nuevo, ¿no? ¿Y dónde vamos a llegar con todo esto? No sé. Pero creo que sí, como dijo Martín, y como lo estamos charlando, hay que ponerse a estudiar, a informarse y a trabajar seriamente en diseñar una lógica que tenga identidad.
para el ámbito que nosotros estamos desempeñando. No quizás agarrar tecnologías que fueron pensadas para otras cosas, para otro tipo de situaciones, sino ponernos ya con equipos propios a desarrollar lo que necesitemos en los ámbitos, por lo menos hablamos del ámbito judicial, ¿no? O sea, no sé si recuerdan, pero yo siempre en las charlas que uno le toca dar, hablo pre-pandemia, post-pandemia. Pre-pandemia íbamos a los tribunales, uno hablando bien judicial, nos tomamos el subterráneo, íbamos patear los pasillos. A patear los pasillos, ya está tal expediente, no, venga después, entonces te ibas a tomar un café, venía después, no, venga mañana, volvía. Hoy en día lo hacemos se hace del estudio, el tribunal trabaja también remoto, si es. No hay más abogados en los no, edificios. Mire, hay una realidad. Nosotros, el fuero de consumo nació digital, 100% Claro. digital. ¿Sí? No existe presentar un papel. El fuero contencioso, bueno, era como la vieja andanza, ¿no? Teníamos el expediente de papel que lo digitalizamos en tiempo récord gracias a la secretaria de Administración Financiera, Genoveva Ferrero, que tuvo un gran puesto ahí en el sentido de estar muy presente con toda esta movida. Lo logramos y hoy las mesas de entrada, que son 24 juzgados contenciosos administrativos, están vacías. No, puede haber alguna audiencia, alguna sí, pero situación, algún expediente que todavía no se llevó al archivo, pero están digitalizados ya. Y esto es tremendo. Miren, les cuento una anécdota. Apenas comenzó la pandemia en marzo del 2020, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. A los 3 días tenía una audiencia, la famosa audiencia en el ámbito nacional, la 360, es la 288, para los que tienen un poco el código presente, es una audiencia conciliatoria, apenas arranca el proceso, es una audiencia, y esto se hace presencial. Y me acuerdo que me llama la secretaria y me dice, doctor, hacemos la audiencia, la suspendemos, había pasado 3 días, 5 días. No, hagamos la audiencia igualmente. ¿Cómo? No sé, teníamos un sistema llamado Webex, ¿sí? Que Claro. se llama Webex, que sigue estando, pero en ese momento estaba una app ahí, Bueno, fijémonos cómo funciona, llamar sistemas. Bueno, tardamos un montón porque tenemos que llamar al abogado para que se conecte a Webex, que hoy es Zoom, Webex, pues ya sabemos todo cómo funciona. Bueno, se llamó adelante la audiencia, les cuento, para que sepan, no hubo acuerdo, ¿sí? Digamos, fue un gran desafío. Pero lo que me llevé de ahí fue la gratitud del abogado de la parte actora, agradeciendo que pudo avanzar con un expediente. Y eso no fue menor. Uno que tiene el servicio de justicia, cumplir con este servicio de manera constante, de tratar de transmitir esto a la gente con la que trabajo, a su equipo, fue una gratitud muy buena, porque no fue más que agradecer que se haya avanzado en un expediente que pensaba que se iba a frenar. Y yo creo que eso, por lo menos a mí, me impulsó más a continuar con toda esta lógica de la digitalización y todo eso. Y es lo que tenemos que tratar de dar, encontrar las herramientas necesarias. Que sea una herramienta, exactamente. Es una herramienta. Es un medio y no un fin, como decía recién Cristian. El fin sigue siendo el ser humano, tomando las decisiones y evaluando razonablemente qué corresponde para cada caso. Totalmente. Pero no hay que desatender que venimos a una velocidad, Carolina, importante, de cómo se están dando novedades día a día en este ámbito. Exactamente, y tocábamos el tema de, la IA, yo considero que es un asistente calificado. Cuando yo recién arranqué en tribunales estaba el típico pinche que era el que te resolvía. Y hoy, hablando con un defensor, me dice, hoy las cosas las resuelvo con inteligencia artificial. Es decir, ya no tengo una persona a la que le pido, sino que lo hago a veces con ChatGPT, que sabe perfectamente lo que quiero. Si yo le indico a través de un prompt lo que quiero, me lo resuelve. Obviamente que tiene que estar visualizando él qué es lo que le lanza el ChatGPT. Pero digo, bueno, es un cambio de paradigma, pero un cambio de paradigma que nos sumó un montón. Y hablando con lo que decía el doctor, el tema de la digitalización, el tema, por ejemplo, del consumidor, la parte administrativa, el COPREC, hoy quedó de manera digital y lo que hace es acercar al consumidor que desde cualquier parte de donde se encuentre ubicado en el país puede conectarse, tener una audiencia y no tiene que trasladarse. Digo, esto facilitó muchísimo la labor tanto del proveedor, del consumidor y del que está conciliando también. Digo, vino para quedarse y mejoró un montón. Los tiempos, ¿no? Sí. O sea, si se sabe usar, creo que ayuda mucho a los tiempos humanos. Exacto. Particularmente en nuestro ámbito, a los tiempos procesales, que a veces se dilataban muchísimo por notificaciones, por citaciones, que era lo que más complejidad traía cuando había que ir a un domicilio lejano. Uno iba, la persona estaba o no estaba, volvía, la notificación sin hacerse, bueno, ahí mejoramos muchísimo, pero también viene de la mano con dónde se coloca cada ser humano decisor en base a esto, ¿no? Cómo lo usa, cuánto lo usa, para qué lo usa. Quién responde, además, el tema de los avatares, nosotros lo hemos hablado muchísimo con Cristian.
cuando uno tiene una identidad digital. Expliquemos, a ver, Carolina, el avatar ¿qué es un avatar para sí. que lo entienda todo el público que nos está escuchando? El avatar es una representación, por ejemplo, en mi caso mía, de cómo me identifico dentro del mundo digital. El mundo digital es como si fuese el espacio físico, pero conectado, por ejemplo, a la red internet, lo que se llama metaverso. No sé, hay una película muy vieja que Sí. yo la vi que llamaba, no me acuerdo si era Universo y demás, que era que te ponías una especie de máscara visual y te llevaba al metaverso, en donde vos te identificabas y si querías estar en una playa, estabas en una playa, y yo me podía personificar como quisiera, rubia de ojos claros, bueno, yo soy morocha de ojos marrones, pero digo, me podía identificar como quisiera. Y digo, si yo cometo un delito dentro del metaverso a través de mi avatar, digo, ¿está tipificada esa conducta? No, bueno, hoy no está tipificado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Regulamos una nueva conducta? ¿Tipificamos una nueva conducta o aplicamos el código ¿Ese viejo? avatar soy yo o no soy yo? Claro. Digamos, ¿cuál es el límite Sí. de lo que vos haces Exacto. en ese mundo digital y cuál es la responsabilidad Mira. en el mundo humano, ¿no? Un dato nomás, pero para que quede a lo mejor más claro para los oyentes, para que lo entiendan. El avatar puedo ser yo mismo. Exacto. Yo mismo y estar hablando ahora, dando una conferencia en una provincia de la República, hablando de inteligencia artificial, y yo estoy acá con vos, Claudio, Claro. y con ellos. Eso es un avatar. Y ese avatar puede estar cometiendo un delito, o una estafa a lo mejor. Entonces, a lo mejor está muy bien el ejemplo que das, porque es, ¿quién cometió el ilícito? Porque lo pregunteas, no sé cómo se llama ahí, pero le da las directivas, y el avatar empieza a interactuar, y vos vas a pensar que soy yo en una pantalla de Zoom. Ha habido un caso judicial, ¿no? De Hay casos, sí. acoso. Exacto, de acoso. Hay cuestiones que tienen que ver con niños, niñas y adolescentes en todos los juegos online también. Hay un juego que ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno, mi hijo lo tiene, GTA o algo así, en donde no solo estamos hablando de estafa, sino que estamos hablando de violaciones entre avatar, digo. Entonces también es un tema que digo, ahí está la violación como está tipificada en el código o no está. Digo, también Claro. esos son debates que se generan Bueno, ahí hoy día. vemos esto de cómo la postura del legislador tiene que estar hoy más que nunca a la delantera. El legislador es el que tiene que tomar cuenta de todo esto y tratar de ir cerquita de los hechos o de las situaciones novedosas, porque está bien, en la justicia se va a tener que resolver, porque los jueces tenemos que resolver sí o sí, pero si no se cuenta con el andamiaje legislativo, es más difícil poder tener una igualdad de resoluciones frente a los ciudadanos, ¿no? Porque un juez puede decir, bueno, yo agarré para este lado, el otro para el otro lado. Bueno, entonces nosotros tenemos que tener un criterio de seguridad jurídica que la igualdad es la base. En todos lados esto se va a resolver de acuerdo a las siguientes pautas, que ya tienen que estar elaboradas y establecidas en la ley. Hoy eso no está, No. estamos corriendo muy de atrás, pero bueno, Pero- tenemos que llevar adelante este proceso rápido. Pero, por ejemplo, Naciones Unidas, en todo lo que tiene que ver con comercio electrónico, tiene un organismo que es un CITRAL, en donde establece lo que se denominan leyes modelos. Entonces, hay algunas cuestiones que ya se vienen debatiendo, se establecen leyes modelos para que los propios países las puedan aplicar. En el Digo, orden internacional sí. Exactamente, Claro. el orden internacional sí. Tema inteligencia artificial sí se está debatiendo, se está lanzando, pero a nivel local nosotros tenemos muchas lagunas del derecho, muchas lagunas. Muy bien, bueno, lindos temas que Muy estamos lindo. dejando ahí picando. Nos tenemos que ir, sí, a la pausa, ya es la segunda de este programa. Vamos a volver trabajando aspectos particulares. Lo tenemos a Martín Converset, que es juez. La tenemos a Carolina, que nos trajo este mundo de la inteligencia artificial aplicada a las realidades. Yo ahí, que después te quiero hacer una preguntita respecto de los menores, ¿no? Cómo cuidar a nuestros chicos. Vos mencionaste a los juegos, bueno, cómo poder tener en cuenta con cosas sencillas para nuestros oyentes de lo que podemos tener como actitudes preventivas. Y Cristian, bueno, ya sos parte del equipo, así que nuestros oyentes ya están acostumbrados a que traigas estos problemas para dejarnos la cabeza carburando. Vamos Bueno. a la pausa y volvemos. Del Plata, la radio de la verdad, es federal. Recorremos el país y le enviamos un saludo a los oyentes y las radios que retransmiten la 1030. En Salta, nos escuchan por FM del Solar 95.9. En Villa Dolores, Córdoba, por FM 91.7. Sea Drivers.
Somos una empresa de carga internacional especializada en logística de importación y exportación de mercancías. Sea Drivers. Contamos con una extensa red de agentes a nivel mundial que nos permite ofrecer un servicio responsable y de calidad. Nuestro contacto info@seadrivers.com o por Twitter @seadrivers. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Te brindamos la posibilidad de pagar el servicio de mantenimiento de tu auto hasta en 6 cuotas sin interés. Podés solicitar un turno a través de nuestra página web www.chevroletroycan.com.ar o al 11 28 69 60 12. Además, haciendo tu service tenés 3 cuotas sin interés en accesorios originales Chevrolet. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Nuestra vía de comunicación por WhatsApp 11 23 40 1030. Bueno, muchas gracias Marta, como siempre. Volvemos con lo que quedó picando antes de ir a la pausa. Y la verdad que Carolina, ahí te dejé una preguntita en el aire. Carolina Arias, que vos te especializás en esto. Y mencionaste un poquito al pasar, y me quedé con cómo podemos proteger a nuestros niños, a nuestros menores. Hablábamos recién, y ya los mencionábamos, sí, pues ya se acomodaron, ya los están viendo en el streaming. Llegó la doctora Natalia Mendoza, abogada especialista en discapacidad, titular de la coordinación del área jurisdiccional del Observatorio de la Discapacidad del Consejo de la Magistratura de Cava. Y también está Gonzalo Rivero, que es licenciado en psicología, especialista en discapacidad, coordinador del equipo interdisciplinario del Observatorio de la Discapacidad del Consejo de la Magistratura de Cava. Así que bienvenidos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Buenos días. Acá estamos con Gonzalo. Bienvenidos. Un gusto gracias. que se hayan acercado, y vamos a charlar un poquito de la tarea, del trabajo que están realizando ustedes tan importante, por lo personal y por lo profesional. Y bueno, como les comentábamos cuando llegaron, estamos charlando sobre inteligencia artificial, este nuevo mundo digital, los avatar, etcétera, etcétera, y toda la complejidad que traen. Y Carolina había comentado de un juego del cual participaba su hijo, entonces ahí quedó para mí la pregunta. En el tema así del ¿Cómo proteger a los chicos? Sí, cómo se exponen además los niños a las nuevas tecnologías, estos delitos que pueden surgir en el metaverso, ¿no? Uno de los delitos que nosotros observamos antes de hablar del tema de la protección es el grooming. No sé si alguno escuchó hablar acerca del grooming. Sí, el grooming es un delito en el campo del derecho, en donde un menor de edad está utilizando redes sociales, se contacta a otra persona haciéndose pasar por otro menor de edad para ganarse la confianza de ese menor, para culminar en un abuso o un delito sexual. Le pide generalmente fotografías, claro. Empieza a ganar confianza, se hace pasar por otro niño, y ese niño empieza a pasarle fotografías de él. ¿Y qué pasa con esas fotografías? A veces pasa también mediante el uso de inteligencia artificial, que hablábamos en el corte, que se pueden truchar esas fotos, es decir, pueden utilizar la cara del menor de edad y ponerle el físico de una persona desnuda. Entonces digo... Está sucediendo mucho en los colegios, ¿eh? Exactamente, lamentablemente sí. Están entrando algunos casos, denuncias, donde sucede esto que estás comentando. Sí, y se amenaza a la persona diciéndola, si vos no me pagás en criptoactivos X cantidad de moneda, de criptomoneda, yo la divulgo. Esto también pasa con el grooming. El grooming empieza también así, le pasas una foto tuya, pásame una desnuda y demás. Si se la mostrás a tu mamá o le decís de mi existencia, yo... agarro, te denuncio o divulgo la imagen. Bueno, este es el delito de grooming. Ahora, ¿cómo prevenir esto? Una cuestión es el tema, nosotros como adultos, cuando tenemos menores de edad, es controlar las plataformas, ese control parental que tiene, por ejemplo, la PlayStation, o que tiene YouTube, o que tiene el celular, tener un control de eso. Y otra cuestión es hablar constantemente con los menores. Porque antes pasaba, cuando en mi época yo salía, mi mamá me decía que no te pongan nada en la bebida, que no te pongan una pastilla. Y hoy la realidad es que los chicos están en nuestras casas y están expuestos a estas situaciones desde su habitación conectado a internet. Entonces, ¿cómo protejo si pasa desde mi casa? Bueno, ahí los padres tienen que informarse de qué tipo de aplicación o qué tipo de juego, y que pueden ingresar a poner límites, ¿no? Esto que decías vos de cómo prevenir, de cómo se mueve en el mundo digital ese chico, ese menor. Exactamente, controlar, como recién hablamos, no estamos exentos, hay que utilizar las nuevas tecnologías. Yo no le voy a prohibir que no la utilice, pero sí visualizar, charlar, si ve algo raro que me lo avise, no importa si compartió una foto o no. El tema de concientizar no solo desde casa, sino también en escuelas,
Desde la radio también nosotros compartiendo estas situaciones para que los padres que estén escuchando sepan de que existe esto y que a cualquiera nos puede pasar. De hecho, a mí me pasó, mi hijo juega muchísimo en la PlayStation, un nene de 9 años, y en un momento estaba jugando un juego que es Roblox, que es un juego que hoy juegan todos. Y tenía un personaje que él jugaba que era un amigo de un amigo. El amigo yo lo conocía, pero el amigo del amigo no. Y una vez estaba directamente haciendo FaceTime con ese personaje y de repente veo un tipo que era un pelado del otro lado. Digo, ¿pero ese no era tu amigo? Me dice, sí, pero me parece que es el padre. No, comprobamos que era el avatar, o sea, el muñeco que jugaba con mi hijo, era un tipo grande. Y ahí me puse, tengo que controlar esto. No era el personaje que vos veías, Lolo, le digo. Era otra persona mayor. Entonces digo, me pasó a mí. Y digo, yo tengo un conocimiento de las nuevas tecnologías. Y ahí empecé a poner control parental, a estar presente, a ver, dejarle el audio prendido para poder escuchar, a ver con quién hablo, quién no. Nos vamos a... Evitar el actuar de los menores, hay que conocer a veces la aplicación, el juego, entrar, saber dónde están esos controles parentales, pero háganlo, o sea, no dejen al chico solo porque no está molestando en una habitación, en un lugar de la casa, y uno se puede dar cuenta tarde que hay soluciones también. Sepamos que si esto ocurre, hay lugares donde recurrir, en cualquier ámbito de la justicia hay lugares que se dedican específicamente a esto, por lo general son los ámbitos de la fiscalía. En Cava tienen una fiscalía especializada en esto, cada vez se implementan más ámbitos dedicados a la receptividad. Y también se trabaja mucho en la información y prevención, ¿no? Exactamente. Todos tenemos que entender la vulnerabilidad. Hoy creo que a todos nos puede tocar, ¿no? Por eso hay tantas estafas. Tenemos el sí rápido en el dedo. Totalmente. El celular es nuestra continuidad del cerebro y la verdad que no controlamos el 100% de nuestras actitudes frente a eso. Entonces todos tenemos que estar atentos, pero mucho más con lo que hoy hablábamos cuando llegaron recién nuestros invitados de la vulnerabilidad o hipervulnerabilidad en el derecho. Lamentablemente tenemos que hablar de eso, ¿no? Ya de vulnerables era bastante y hoy tenemos que decir, bueno, no avanzó el derecho, no protegió de la manera que debería proteger y tenemos hipervulnerables. Así que bueno, un poquito creo que todo se va dando de la mano y con Natalia Mendoza y con Gonzalo ya entramos un poco a ver cómo lo ven esto ustedes en el ámbito de las personas con discapacidad. Sí, vos estaban hablando de lo que es inteligencia artificial y yo me estaba haciendo memoria de las causas que nosotros intervenimos. De paso cuento, nosotros somos un organismo que funciona en el ámbito del Poder Judicial de la ciudad, ¿sí? Intervenimos cuando el juez así lo decida y lo que hacemos es informes técnicos, dictámenes y también realizamos ajustes de procedimientos, ¿sí? Nos han llegado causas en alguna oportunidad de lo que sería defensa del consumidor, en el cual nosotros tuvimos que en alguna medida verificar si la persona a la cual había sido digamos, víctima o de algún contrato. Hemos tenido casos de bancos, ¿no? De alguna... no sé si era estafa, pero era algo similar, de que una persona efectivamente sacó un préstamo. Era tuvimos uno con unos autos que había comprado un auto también. Y que no se lo estaban dando. Sí. Y bueno, realmente son situaciones que se la tienen que tratar aparte, ¿sí? No solamente por una cuestión de la propia persona, sino también en relación a ese nexo causal que hay entre lo que sería el producto, el contrato en sí, ¿sí? Y el daño que produjo esa cuestión, ¿sí? Más que nada digo esto porque uno generalmente piensa y dice, una persona con discapacidad, listo, es hipervulnerable por defecto, pero en realidad no. O sea, voy a hablar de mi caso. Si Gonzalo y yo de paso cuento que yo soy una persona que posee una discapacidad. Si Gonzalo y yo los dos compramos una heladera, ¿sí? Y resulta que a los dos nos viene fallado, porque en mi caso, en este caso particular, claro, me tendrían que dar un tratamiento especial. Hablo obviamente, por eso menciono esta cuestión de nexo causal. Pero sí hay circunstancias, como por ejemplo en el caso de la compra de un vehículo en el cual la persona sea una persona que tenga movilidad reducida. Que necesita un vehículo especial. Exacto, y en ese caso vos decís, ok, el auto no se lo dieron en determinada fecha y vos lo estás matando a la persona. Es una persona que por ahí una dependencia, un mes, totalmente.
Así que... Bueno, esas son las cosas, como vos bien explicás, que los jueces tenemos que tener en cuenta en Totalmente. cada caso. Los casos son parecidos, pero no iguales. Totalmente. Por eso a veces el Cada uso de la caso hay que- jurisprudencia Exacto. es muy particular, porque puede ser un caso que tuvo algunas connotaciones similares, pero no es igual, no es exacto. La persona, como vos decís, por ahí no tiene las mismas condiciones respecto del mismo contrato que celebró. Y acá viene esta adecuación que tenemos que hacer nosotros al trabajar. Y cuán importante es en el caso de ustedes, en este observatorio, en este ámbito específico, de que puedan intervenir en las causas judiciales. Nosotros estamos acostumbrados a los auxiliares de justicia, que son los peritos propios o de la matrícula, que son aquellos que van a actuar en determinados supuestos, pero no tenemos esta referencia en todo el país. Ustedes sí que son Somos pioneros únicos, en esto. somos pioneros, ¿No, sí. Gonzalo? Sí, efectivamente. Bueno, un poco venimos a tener este rol de velar por los derechos de las personas con discapacidad en las causas judiciales donde intervienen. Creo que un poco lo que decían también en relación a la inteligencia artificial y un poco lo mismo esto, muchas veces la sociedad no logra dar los pasos necesarios para poder amoldarse a lo que necesita la gente, ya sea en el avance de tecnologías o en el caso de las personas con discapacidad, la necesidad de apoyos o de ajustes en algunas cuestiones, y un poco el observatorio viene a traer un poco de luz en esas causas donde intervienen las personas con discapacidad, y esto por ahí no ocurre, y por ahí, no sé, nos encontramos con estas situaciones donde la persona hizo la compra de un vehículo que es necesario para su día a día, ya sea para dirigirse a los tratamientos o para su trabajo, y la falta de poder acceder a ese vehículo es un problema grandísimo para esa persona y le dificulta la vida al punto de incluso tal vez en algunas situaciones poner en riesgo su salud. Esto mismo obviamente pasa en otra serie de situaciones respecto a acceso a tratamientos, a una vivienda que tenga las condiciones necesarias, y muchas veces lo que pasa es esto, la sociedad no logra seguir el ritmo de lo que la sociedad realmente necesita. La verdad que no solo creo que a nuestros oyentes, sino a nosotros, cuánta información que nos nutre de ver cómo estamos intentando dentro del ámbito de la justicia en distintos territorios, ¿no? Lo que es Cava, provincia, cada uno con su lógica, pero cuánto se está haciendo para ponernos cada día más a punto con la realidad. La verdad que un gusto poder hacer este programa escuchando todo lo que sucede, y a veces uno no conoce. Yo me entero acá de muchísimas de las cosas que se van dando a nivel país, porque bueno, gracias a Dios también tenemos invitados de distintos lugares, y esto es bueno mostrarlo, porque esa es la razón de este programa, que no hay un programa que muestre lo que hace la justicia de esta manera, ¿no? Tenemos ahí una forma de comunicación que para mí es obsoleta, a veces ni nosotros la leemos, menos el ciudadano que necesita otro tipo de formato para conocer su propio espacio, pues su propio poder judicial. No hablemos de los otros dos, que también son propios, pero bueno, a nosotros nos toca hablar de Así que para nosotros es un gusto poder estar haciendo hoy este programa. Y bueno, nos tenemos que ir, sí, ya a la información y volvemos enseguida.